Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, la que tiene como objetivo troncal poder profundizar en la intersección entre salud y sociedad y darle cuerpo argumentativo, ¿cierto?, al concepto de proceso salud-enfermedad-atención. En esta primera sesión ustedes tienen como tarea poder revisar al menos 5 noticias que se dispusieron en el aula virtual vinculadas a la contingencia sanitaria, ¿cierto? Y es muy importante que la puedan leer, revisar de manera personalizada y que luego puedan compartir algunas reflexiones sobre estos documentos. Desde nuestra parte, la idea en este espacio es poder colaborarles, aportarles con una sesión en donde podamos ir dialogando, ¿cierto?, algunas ideas que ya ustedes traen desde Salud y Sociedad 1, algunos conocimientos que ya están como línea base y que nos van a permitir mejorar, ¿cierto?, y fortalecer esta discusión. Para nosotros es muy importante, desde el ámbito de las ciencias sociales, que se puedan nutrir de este campo, ¿sí?, que se puedan nutrir de esta ciencia para comprender mucho mejor los alcances, ¿cierto?, y los matices que se dan en la medicina, para poder comprender, ¿cierto?, por qué hay ciertas subjetividades que determinan estos procesos, tanto el de salud como el de enfermedad, y por qué es importante que un médico y médica los considere para una atención con pertinencia cultural. En este sentido, hay una pregunta clave de inicio que tiene que ver con los aportes quizás que se hacen desde las ciencias sociales al campo de la medicina. O más bien a ustedes es comenzar a cuestionarlos y decirles por qué es importante tener un bloque llamado salud y sociedad en la formación médica. Detrás de ese campo o de esa intersección entre salud y sociedad hay distintas categorías que a la luz de la contingencia sanitaria, ¿cierto?, nos permiten relevar de mejor manera la comprensión del proceso salud-enfermedad-atención. Sería relevante que en el análisis ustedes pudiesen considerar, por ejemplo, categorías como género, cultura, las diferentes concepciones de familia que hoy día tenemos, cómo se da la relación Estado y sociedad y cómo eso determina las políticas públicas en el Estado chileno y a nivel de Latinoamérica también, ¿cierto? Algunas categorías tan troncales como desigualdad, equidad, determinantes sociales, cómo de alguna manera la medicina social y la salud colectiva aportan a este análisis y, cierto, sin dejar fuera campos tan importantes como la subjetividad, la cultura, la ideología, que son muchas veces las que atraviesan y trazan la vida de las personas. Desde el campo de la sociología, uno de los postulados centrales es que finalmente los seres humanos no responden simplemente a sus propias decisiones individuales, sino más bien están influenciados o reciben influencias, ¿cierto?, culturales, históricas, de acuerdo a los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Desde esta disciplina, la salud es parte del proceso de socialización de cualquier sujeto social y por eso es muy importante en este análisis del proceso de salud-enfermedad-atención ubicar al sujeto como un sujeto histórico y social. No nos podemos desprender de ello para el análisis. Claramente cuando visualizamos y la ubicamos en esta definición, este proceso de socialización determina a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo vital, ¿cierto?, múltiples panoramas, tanto para la vida cotidiana como para el propio proceso salubrista y para las prácticas médicas también, o sea, se vuelca como un desafío para ello. Ahora, como es el resultado de interacciones tanto individuales, sociales, económicas y culturales, podemos decir que está determinado por estructuras sociales de base y que serían más bien las condiciones estructurales que determinan las condiciones de vida de las personas. Esto es el campo económico, lo político, ¿cierto?, y lo ideológico-cultural. Según Durkheim, un sociólogo, él nos dice que la salud es definida como un hecho social y por tanto es una expresión cultural, ¿cierto? Acá aparecen los principios básicos de cuán saludable es una población a diferencia de otras, ¿cierto? Y es porque está permeada necesariamente por los campos culturales. Por otro lado, el sociólogo Anthony Giddens plantea que la enfermedad es una experiencia vivida, por lo que en ella confluyen significados, patrones culturales y dimensiones personales, pero también públicas, ¿ya? Es decir, también hay ciertas determinaciones que están y que atraviesan el mundo de lo público y que terminan determinando, ¿cierto?, el cómo se vive de manera individual aquellos procesos.
En este sentido, la sociedad humana la pudiésemos decir que es un espacio de construcción de mundo. En ella confluyen condiciones objetivas, interpretaciones de la vida cotidiana, así como también se colocan en diálogo contradicciones y consensos. Si aplicamos esto al campo de la salud, podemos sostener que este es un hecho constituido, ¿ya? Constituido por la biología, pero domesticado en gran medida por el campo social y cultural. A la vez es un acto de formación y reformulación continua y constituye de cierta manera la estructura de comportamiento social que tiene trazabilidad en la individualidad de los sujetos. Hay un autor, Casalas, que define la salud como un objeto construido y transformado culturalmente, ¿ya? Social e históricamente. Ahí aparece otra categoría relevante y que de alguna manera es producto de la existencia humana. Acá es muy importante la distinción que ella hace entre esta dualidad entre lo material y lo territorial, ¿cierto? Lo material y lo simbólico, y cómo eso permite determinar ciertos procesos según la sociedad en la que ese sujeto social e histórico se desenvuelve. En el análisis de la vinculación entre salud y sociedad, la salud se ubica como un campo disciplinar complejo, ¿sí? De cierta manera, donde los sujetos, los objetos, los saberes y las prácticas son abordados de distintos paradigmas, de distintas perspectivas, ¿cierto? Y que de alguna manera su significación está trazada por contextos, como ya lo decíamos, político, económico e ideológicos culturales. Y acompañan claramente la historia de una sociedad. Y por ende determinan, por ejemplo, la concepción de vida, digna o no, la concepción del buen vivir o mal vivir, la concepción de la persona como sujeto sometido o como sujeto de derecho, y del respeto a las diversas prácticas en salud, ¿ya? Ahí hablamos tanto de las prácticas hegemónicas como aquellas prácticas no tradicionales. Hay una cita de Jaime Breil que a mí me gusta mucho y que es muy atingente, ¿cierto?, a lo que hoy día estamos viviendo como país, como sociedad. Él dice: no hay enfermedades de la pobreza, hay enfermedades de la riqueza con desigualdad. Es necesario cambiar el punto de vista, porque si no aparecen los pobres como responsables de las enfermedades. Y lo que el modelo de salud pública dominante llama enfermedades de la pobreza debería llamarse enfermedades generadas por un sistema social que necesita la desigualdad. Esta cita es muy atingente, ¿cierto?, porque podemos visualizar que a la luz de la contingencia no solo nos debemos ocupar de mirar la problemática sanitaria desde lo biomédico, sino que esta problemática sanitaria trae consigo otros matices que tienen que ver con el mundo social, cultural, ideológico, y que claramente nos permite remirar cómo se ha construido la definición de salud, la definición de enfermedad, y cómo hoy día hay una respuesta social organizada para ello. Desde el campo de la medicina social, en este caso, la categoría de determinación social, que es una categoría que nosotros revisamos en Salud y Sociedad 1, coloca en valor la mirada histórico-social, ¿sí? Y acá el sentido de complejidad y el contenido transformador y el rol protagónico que tienen los sujetos sociales en esta definición es muy importante, pues coloca en el centro las significaciones y las transformaciones de cómo cada persona, ¿cierto?, cómo cada familia, cómo cada comunidad y cómo ciertas sociedades viven este proceso. Esta mirada da cuenta de que la salud y la enfermedad son partes de un mismo proceso, el que atraviesa una dimensión material y simbólica, y que por tanto como fenómeno social tiene sus raíces en la dimensión histórica, en donde de alguna manera se vincula la estructura social y es lo que determina el quehacer en salud desde una historia, una temporalidad y un espacio territorial. Desde este enfoque, la mirada histórico-social, según Laurel, se explica en la medida que se comprende la historia individual y colectiva, las condiciones materiales y simbólicas para sobrellevar los procesos de salud, enfermedad, atención. Y el tipo de relaciones que se establecen determinan el modo de enfrentar, el tipo de respuesta, ¿cierto? Y por tanto existen cambios que se dan a través del tiempo en ese perfil epidemiológico que no se explican necesariamente por los campos biológicos, sino que también se explican o están ocurriendo en la población, y tampoco son explicados por la práctica médica en sí, sino más bien por el componente de historicidad.
Es así como la salud colectiva dispone de argumentos teórico-metodológicos que permiten avanzar en el proceso de salud, enfermedad, atención, reconociendo la salud y la enfermedad como partes de un mismo proceso, el que atraviesa esta dimensión material y simbólica que les he mencionado y que por tanto como fenómeno social tiene sus raíces en la historicidad de los sujetos y en la subjetividad que permea la cotidianeidad. En este sentido, la vida cotidiana tiene su anclaje en la cultura. Ya hablábamos de por qué es tan importante esta categoría en este análisis. De alguna forma, porque es ella en donde confluyen los significados y prácticas de los sujetos sociales, en donde el hábitus produce ciertas prácticas en salud en concordancia a los, de alguna manera, esquemas históricamente establecidos. Lo social determina lo biológico y por ende tiene niveles de reproducción y reproducción, así como también niveles de complejidad, los que configuran las ideologías presentes en la sociedad y por ende las relaciones de subordinación y hegemonía. En esta oportunidad me gustaría invitarlos a revisar algunos autores que les van a permitir de mejor manera fundamentar el análisis que ustedes están realizando. Ya veíamos en este relato que aparece Laurel, aparece Brain, se me viene a la mente Almeida, Testa, que es otro autor que nos pudiese auxiliar en este análisis, Juan Zamaja, de alguna forma María Cecilia Donangelo, Bourdieu, Eduardo Menéndez y otros, ¿sí? Por lo tanto, la idea sería invitarlos a conocer estos autores que son de la corriente de la medicina social y la salud colectiva y que nos permitiesen, a la luz de sus teorizaciones, profundizar en este campo de análisis. Como ya se mencionó, la salud es un punto de encuentro donde confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo político, lo económico y lo cultural e ideológico. Para comprender esto, es importante recordar que a lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de entender su existencia misma y dar una explicación a su origen como especie en este mundo. La relación con el medio ambiente, las características del territorio, las fuerzas de la naturaleza y la complejidad de las relaciones con otros individuos del mismo grupo social u otros grupos ajenos al suyo han sido elementos fundamentales para concebirse como un ser complejo en lo biológico, lo psíquico y lo social. De igual manera, la forma de entender y explicar la salud y la enfermedad a través del tiempo ha influenciado en la orientación o enfoque que el ser humano ha tenido de las prácticas en salud y que han predominado en el pensamiento de la humanidad a lo largo de la historia. Desde tiempos remotos, la conceptualización de la salud y enfermedad ha sufrido una serie de transiciones a medida que el hombre lo ha concebido dentro de su entorno. Además, cada cultura establecerá sistemas de salud-enfermedad según sus creencias, pues ocurre que lo que es considerado enfermedad en algunas poblaciones sociales puede no serlo en otras. Los enfoques acerca de la causalidad de la enfermedad se expresan a través de creencias, tradiciones y costumbres que definen la práctica en salud y concepciones de individuos y la colectividad. Por ejemplo, durante la época del hombre primitivo, mucho antes de la era cristiana, cuando la forma de pensamiento predominante era mágica y todo se atribuía a lo sobrenatural, esta forma condicionó la conceptualización del binomio salud-enfermedad como resultado del ingreso en el cuerpo de ciertos espíritus malignos que producían la enfermedad. El ser humano estaba a merced de los dioses, y para recuperar la salud hacían ritos mágicos y cumplían los mandatos divinos. Los actores principales para terminar con la enfermedad eran los hechiceros, brujos o chamanes, a quienes se les consideraban representantes de los dioses y quienes tenían poderes especiales. Eran los mediadores entre los dioses y los hombres para reponer la salud y buscar la cura frente a la enfermedad. Tiempo después, durante el cristianismo, se atribuye la causa de la enfermedad como sanción por determinado comportamiento humano que a través de la religión se manifiesta como un castigo divino. Con el tiempo, desde lo empírico, el hombre empieza a observar que la enfermedad y sus manifestaciones se asocian a causas naturales que producen la enfermedad. Esta asociación
hace que ensayen tratamientos que a partir de su efecto corroboran el diagnóstico. Otro de los enfoques buscó explicaciones del proceso patológico desde el conocimiento construido de manera metódica y sistemática, pues utilizaron técnicas e instrumentos y los hallazgos se clasificaron de una forma lógica y racional. Algunos modelos manifestaban que la enfermedad es el resultado de una causa externa que invadía el organismo, dando el origen al enfoque biologicista, en el cual cada enfermedad responde a un agente causal identificable. Un modelo unicausal determinista debe tener en cuenta la especificidad tanto de la causa para con el efecto. Por su parte, el modelo alternativo que surge en respuesta al avance tecnológico y científico, demostrando que un microscopio no es suficiente para explicar la aparición de una enfermedad. El concepto salud-enfermedad ha avanzado en la medida que el hombre ha evolucionado durante el transcurso de la historia y va a depender de las condiciones socioeconómicas de cada sociedad y el medio donde se producen las relaciones humanas. En la actualidad, no existe un consenso para definir el concepto de salud, que ha pasado desde el primario de ausencia de enfermedad hasta el emitido por la Organización Mundial de la Salud, que lo concibe como el pleno bienestar físico, mental y social del individuo y no solo la ausencia de afecciones o enfermedad. La calidad de vida de los individuos y la colectividad está expuesta permanentemente a fuerzas opuestas que protegen o mejoran la salud, así como a otras que lo deterioran o deconstruyen. La magnitud de estas fuerzas son diferentes en los individuos y en los grupos humanos. Frente a estas transformaciones conceptuales, Jaime Breil afirma que la salud-enfermedad se conforma como un proceso, ya que expresa la unidad de lo natural y lo social. Y al igual que los otros procesos sociales, la biología humana no es estática, tiene una plasticidad diferente y cambiante frente a las condiciones de vida de la persona. La naturaleza del proceso salud-enfermedad-atención es social, ya que lo biológico está estrechamente vinculado con lo económico, político y lo cultural que determinan su transformación. Tiene un carácter histórico. Es un proceso acumulativo que surge de las diferentes dimensiones de la reproducción social de la salud. La conceptualización del proceso salud-enfermedad no se logra resolver aún. En las próximas sesiones se verán más a detalle algunos modelos y enfoques que les invitarán a reflexionar acerca de su carácter y a replantearse la relación entre lo biológico y social, así como su articulación con otros procesos sociales. Muchas gracias.